La educación era homogénea, espontánea y asistemática. No estaba confiada a nadie en especial, sino la vigilancia difusa del ambiente. Los niños se educaban participando en las funciones de la colectividad. La educación era práctica, en la vida y para la vida. Más adelante, los adultos explicaban a los niños, cuando las ocasiones lo exigían, cómo debían conducirse en determinadas circunstancias. Los niños eran educados bajo el principio de igualdad de sexo, y también eran defensores de valores y objetivos de la vida del grupo. La educación primitiva se caracteriza por ser eminentemente social. A través de sus costumbres y ritos, la sociedad educa. Esparta representa ante todo la educación por el Estado y para el Estado. Todo ciudadano pertenece a la patria y ésta los forma según sus necesidades y según el bien común. El objetivo de la educación espartana era formar a los mejores soldados de Grecia y las madres más fuertes y prolíficas. Los recién nacidos eran revisados por un consejo de inspectores que buscaban perfección física. Los niños defectuosos eran arrojados desde el monte Taygeto. La antigua educación ateniense busca la capacitación deportiva y la formación ética del ciudadano. La primitiva paideia, movimiento espiritual, pretende formar cuerpos fuertes y ágiles y disponer a los jóvenes desde la infancia para el atletismo. La transición la representa Pitágoras, que es el primero que intenta dar una sistematización a la educación. Introduce dos variables en la helénica, las coordenadas religiosa y moral. Su pedagogía es doctrina de salvación y sabiduría, práctica para conquistar la perfección y beatitud. Sócrates enseñaba gratuitamente, pues consideraba que enseñar era una misión sagrada. Además, Sócrates no decía como los sofistas poseer la sabiduría, sino se hallaba en su constante búsqueda. Lo primero para él era el conocimiento personal de uno mismo, luego vendría el conocimiento del universo exterior. La educación del individuo, según Platón, se define como el proceso de socialización de los individuos. Al educarnos, somos capaces de asimilar y aprender conocimientos. En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. El filósofo griego dividía la educación en dos. Por un lado estaba la educación moral y por otro la educación intelectual, ambas igual de importantes. El concepto de educación podría definirse como un proceso de socialización. Al educarnos somos capaces de asimilar y aprender conocimientos. Se materializa en una serie de valores y habilidades que producen cambios tanto intelectuales como emocionales o sociales. Para Aristóteles, la educación era infinita. Concretamente decía, la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca termina. La educación dura tanto como dura la vida de la persona. La educación en la antigua Roma se caracterizaba por el estudio de la literatura latina y griega, así como la intención de formar a los estudiantes en el arte de la oratoria. Su sistema imitaba al griego y la crianza del niño pertenecía a su familia hasta los 7 años de edad. Los romanos se preocupaban por transmitir a los pequeños una serie de cualidades importantes en la época como el ahorro, la lealtad o la disciplina. Hasta el siglo III a.C., el sistema educativo romano no existía como tal y, por tanto, era un asunto meramente familiar. A partir de esa fecha, la crianza de los niños hasta los 7 años de edad pertenecía a la madre, y una vez que transcurrían estos años, el niño pasaba a estar bajo la tutela del padre. La pedagogía elaborada por Séneca tiene por objetivo la formación vital del ser humano. Encausa su interés hacia soluciones más prácticas de educación. A Quintiliano le preocupó el problema de la juventud y se dio cuenta que el espíritu romano decaía. La participación en la vida pública era privilegio de pocos. Para lograr la participación de la juventud era necesaria una previa formación que se encontraba en las artes liberales, las únicas que preparaban para la administración pública. Con él alcanza la elocuencia el más bello arte y ocupa el cenit de la educación romana, algo así como el compendio de las bellas artes en Grecia. El hombre medieval tiene como finalidad suprema el sentido ético y religioso. Los maestros en activo pertenecen al clero o al claustro. En la primera etapa la enseñanza no se democratiza, sino que se estructura y diversifica en las primeras instituciones. Se dividen en dos vertientes, las escuelas internas, en las que se educa al monje y se cuida más el aspecto dogmático y litúrgico. La escuela monástica exterior destinada a la formación de seglares. En la segunda etapa hay 3 tipos de escuelas, las palatinas, las escuelas parroquiales y las catedrálicas. En la tercera etapa nacen las primeras universidades, como prolongación de las escuelas episcopales. El término universitas aparece en París alrededor del año 1241.
El objetivo esencial de los escolásticos es la convicción de la armonía fundamental entre la razón y la revelación. Se afirmaba que Dios era la fuente del conocimiento y la verdad, mediante el uso de la lógica y el vocabulario filosófico. Aristóteles es el ícono de este gran periodo de la enseñanza. Sin duda, el máximo representante de la teología dominica y en general de la escolástica es Santo Tomás de Aquino. Su trabajo más conocido es la Suma Teológica, en el que da inicio a la independencia de la razón. En el Renacimiento, el hombre ha sido el protagonista de la historia como individuo, considerado en su yo y en relación a lo que le rodea. Por eso podemos decir que el humanismo renacentista es más humano en cuanto que considera al hombre como tal. Galileo Galilei es original en cuanto que aporta nuevas formas de pensamiento. Lo fundamental es construir la ciencia sobre la experiencia personal y sobre la propia naturaleza. Maquiavelo es el representante de nuevas concepciones políticas. Sus ideas nacen de la experiencia personal muy rica, consiste en haber disociado las ideas políticas de las religiosas y morales para orientarlas mediante la razón y la experiencia. La educación de la Contrarreforma. Los jesuitas se dedicaban a educar y evangelizar a los altos círculos, basándose en una selección estricta de textos, restringir el cuestionamiento y el interés de investigación y finalmente utilizaron la tutoría, la vigilancia del alumno. El realismo pedagógico hace referencia a la formación para comprender el mundo exterior, los fenómenos naturales y los hechos sociales mediante la formación adquirida a través de las lenguas y la literatura clásica. Fundamenta la teoría del empirismo. Para él lo más importante es observar la naturaleza. La continua observación nos llevará a la experiencia que a su vez es el fundamento del saber. René Descartes se basa en dos métodos grandes de enseñanza, inducción y deducción. El método cartesiano aporta una nueva visión del aprendizaje, acercándose a los grandes temas de la didáctica actual. Comenio. La obra cumbre de Comenio es la Didáctica Magna, donde menciona la educación como arte y como tal no puede ser otra cosa que la imitación de la propia naturaleza. Menciona la enseñanza de ser cíclica e integral. Implanta el aprendizaje intuitivo en la lectura y escritura. Rousseau señala la necesidad de replantear los métodos de enseñanza imperantes que consideran al niño como si fuera un adulto más, asumiendo con ello que comparten intereses, habilidades, necesidades y capacidades. Rousseau señala que el ser niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y es sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es un animal, sino un hombre. Dirigió su labor hacia la educación popular. El camino que debe seguir la educación es instintivo, social y moral. El método de Pestalozzi es un método lógico, basado en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza y el aprendizaje, teniendo en cuenta formas, números y nombres. Froebel concibe que la educación debe respetar el libre desarrollo de las capacidades de cada educando, como si se tratara de las plantas de un jardín. De ahí el nombre genérico de sus instituciones, Kindergarten o Jardín de Niños. Tolstoy, creador de la escuela poliana, cuyo fin era educar a los hijos de los campesinos. El objetivo principal era estimular la independencia de los alumnos y desarrollar su creatividad. María Montessori. El objetivo principal de su método era desarrollar no solamente un nuevo método de enseñanza, sino también un método que permitiera desarrollar las capacidades de los niños como seres humanos a través de los sentidos, utilizando la observación científica. Se trataba de una nueva forma de enseñar a los niños para que estos desarrollaran su criterio propio. De Crowley sustenta que el descubrimiento de las necesidades del niño permiten conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención y así serán ellos mismos quienes busquen aprender más. Dewey se basaría en un método experimental y además desarrollaría en el niño las competencias necesarias para que éste fuese capaz de resolver los problemas que se le planteasen. En esta escuela, el alumno debía ser capaz de aprender a investigar y explorar. Además, una condición indispensable sería sumergirse en el ambiente y aprender de la experiencia.
Gerchensteiner propone una educación intelectual y con sentido. Entiende al individuo como ser que organiza y elabora sus propios esquemas mentales de lo que considera bienes culturales y valores. Claparède propone un planteamiento denominado de ensayos y errores, mediante el cual el niño, por aproximación sucesiva, reconoce la realidad que lo rodea. Realiza un tanteo permanente tanto de orden psíquico como físico que le ayuda a acomodarse cada vez más en dicha realidad. Entiende que la escuela es vida y, en cuanto tal, es preparación para la vida individual y social. Ferrier. El fin de la educación no es otro que ayudar al niño al desarrollo y desenvolvimiento de sus potencialidades. Es una educación en libertad para la libertad. Cousinet, conocido por ser el creador del método de trabajo en equipo, criterio metodológico que se extendió en las primeras décadas del siglo. Es el director de la Nueva Educación en 1920 y funda la Nueva Escuela Francesa en 1945. Él menciona que el niño es su propio educador y sobre él se ha de actuar respetando en todo momento su iniciativa y libertad. Freinet, principio de cooperación, el cual exige la creación de un ambiente en el aula en el que existen elementos mediadores en la relación maestro-alumno. También nos habla de la cooperación entre alumnos, alumnos-maestros y entre maestros, esta última con la finalidad de compartir experiencias y dialogar.